Argento Defensa, información militar. Ministerio de Defensa. La Cuarta Brigada Aerotransportada realizó su primer ejercicio operacional del año. En Córdoba, la Gran Unidad de Combate ejecutó una maniobra integral que combinó lanzamientos masivos, aerodesembarcos, movimientos tácticos y ejercicios operacionales en distintos ambientes. La operación comprendió todas las fases propias de este tipo de acciones: alistamiento, desplazamiento a una base de despliegue adelantada, plan de embarque, movimiento aéreo, lanzamiento y ejecución del plan táctico terrestre. Durante la jornada inicial se concretaron 576 lanzamientos automáticos, 24 con apertura manual y lanzamientos de cargas preparadas. Esto permitió establecer la cabeza aérea y proyectar fuerzas hacia los objetivos asignados. En paralelo, en el aeródromo de campaña se realizó el desembarco de piezas de artillería de campaña de 105 milímetros y de vehículos de uso general y de exploración, con el empleo de una aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Argentina. Esta actividad exigió una coordinación estrecha entre las tripulaciones aéreas y el personal de artillería, lo que fortaleció la capacidad de proyección de medios pesados en operaciones aerotransportadas. A continuación se desarrollaron ejercicios operacionales con una organización de combate de nivel Fuerza de Tareas Paracaidistas, que integró elementos de infantería, artillería, ingenieros, exploración y comunicaciones. Asimismo, en otro sector de la provincia se realizaron lanzamientos paracaidistas sobre un espejo de agua, desde una aeronave C-130 Hércules, seguido de un desplazamiento a nado hacia la costa y ocupación de una posición. El conjunto de estas actividades permitió ejercitar de manera integrada las capacidades de la brigada. Argento Defensa, información militar. Argento Defensa, información militar.